Buenos días, Tito. Buenos días. ¿Cómo ha ido el trabajo semanal con el sabor de conseguir el gol de la victoria ante el Saguntino? Pues bien, con mucha ilusión, la verdad. Ya una vez salvado el equipo y con la permanencia asegurada, pues la verdad que se trabaja con mucha ilusión, muy contento y bueno, pues con esa motivación también de haber marcado el gol el otro día y de hacer las cosas bien. Segundo partido consecutivo en casa. ¿Es momento de demostrar que el Clarín es un fortín? Sí, bueno, yo creo que lo venimos haciendo últimamente, salvo yo creo un par de partidos o tres que las cosas no han salido bien, pero yo creo que la dinámica que hemos seguido aquí en el Clarén ha sido muy buena y esta semana hay que ganar sí o sí. ¿Es que los jugadores ante rivales teóricamente superiores por presupuesto sabéis más motivados y enchufados? No, bueno, yo creo que el trabajo durante la semana y cómo afrontamos los partidos, yo creo que siempre es el mismo. Sí es verdad que, bueno, yo creo que Hércules, Elche, Mallorca, equipos así más grandes, pues te da un poco de un plus de motivación, pero bueno, yo creo que el trabajo y cómo afrontas el partido siempre es igual. A nivel personal, nos encontramos con el Tito Malagón que jugó también la primera vuelta precisamente con goles como el de José Rico Pérez. Sí, no, la verdad que me encuentro muy bien. Sí es verdad, como he dicho anteriormente, que después de caer lesionado un mes y medio o así, pues bueno, las cosas no se han dado muy bien, pero bueno, yo me encuentro bien ahora y ojalá pueda seguir en este estado. Ahora con la permanencia asegurada solo queda jugar sin presión. ¿Hay margen para disfrutar? Sí, claro que sí. Yo creo que además el míster le ha dicho muchas veces que cree que al equipo lo que le falta es disfrutar un poquito más de lo que hace y yo creo que bueno, estas 3 semanas y más si cabe con estos 2 partidos en el Clariano, yo creo que deberíamos de disfrutar mucho. El Hércules va a estar arropado por muchos aficionados como ocurrió con el Elche. Necesitaremos por tanto nuestra afición. Claro, yo hago un llamamiento a la afición, la verdad que aquí en casa siempre nos han apoyado, siempre notamos su calor y yo creo que tenemos que ser muchos más que ellos. Muy bien, pues muchas gracias. A ti.